Entonces tengo que encontrar la subsecuencia más larga de estos valores de la secuencia que que esté en orden descendente. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que sabemos? Que para todo elemento que pertenece a la secuencia, este elemento E define relaciones de orden, ¿ya? Que significa que se puede ordenar, ¿no? Relaciones de orden. En este caso, bueno, nuestra secuencia tiene enteros, por lo tanto, eso se cumple. A ver, analizaremos nuestro problema. El problema de encontrar la subsecuencia más larga de esta secuencia va a depender de la cantidad de elementos que tenga la secuencia original, ¿cierto? Entonces, a más grande es la secuencia inicial del problema, entonces más complicado va a ser encontrar la subsecuencia ascendente más larga o descendente más larga. ¿Qué otra cosa te están pidiendo? Te están pidiendo una subsecuencia por lo que estamos viendo de elementos consecutivos, ¿no es cierto? No podemos agarrar, por ejemplo, 5, 4, 3 y saltarnos este 4 y el 2. Eso no sería una respuesta, sino tiene que ser una subsecuencia contigua que sea de elementos descendientes, ¿no es cierto? Ok, entonces, acá nosotros sabemos que a más grande es la cantidad de elementos que tiene la secuencia, mi problema está más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo reduciríamos el problema? Básicamente sería reduciendo la secuencia. Esa sería la forma de encontrar un caso menos complicado. Entonces, mi problema consiste en encontrar este sex prima, ¿cierto? Sex prima, de hecho, debería tener menos datos que lo que tiene esta secuencia, ¿ya? ¿Cómo encontramos esta sex prima? Bueno, vamos a hacer una suposición. Ya vamos a encontrar alguna porción. Fíjense, acá vamos a generalizar. Le vamos a decir acá. Así vamos a generalizar esto para entender mejor el problema. Vamos a tener una secuencia que es así, ¿no ves? Así aquí va a haber algún elemento K y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos queremos encontrar? Dice, nosotros queremos encontrar este umbral donde hay una ruptura, ¿ya? De la secuencia. Entonces yo le digo, aquí va a haber un elemento de la K posición y vamos a tener el elemento de la K más un posición. Entonces vamos a suponer, no sé, bajo algún criterio, que a partir de aquí a aquí es esta secuencia prima. Ya, esta va a ser la secuencia prima, ¿correcto? Reducida. Entonces vamos a encontrar una manera que dada esta secuencia, nosotros encontremos estos elementos que vienen a ser la secuencia reducida. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a quitar? A ver, ¿por qué vamos a quitar estos K elementos? Analizaremos aquí. Esta secuencia reducida, ¿cómo se va a obtener? Quitándole, fíjense, estos K elementos de la secuencia original. ¿Ya? Lo único que nosotros sabemos es que estos K elementos de la secuencia original tienen esta relación. Fíjense, C1 tiene que ser mayor o igual a C2, que tiene que ser mayor o igual a S3, y bla, 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 mayor o igual a SK. Y además sabemos que SK, fíjense, resulta que es mayor a SK más 1. ¿Se entiende eso? Entonces aquí hay una secuencia descendente ordenada. Y resulta que en este umbral de valores, entre el késimo valor y el k más un valor de la secuencia, esta secuencia descendente se ha cortado. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, bajo esa suposición, fíjense, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener esta secuencia, que es una secuencia que ya por defecto vendría a ser la primera opción de una secuencia ordenada descendentemente. ¿De cuántos elementos? De K elementos. Y vamos a considerar que esta otra porción de la colección, que empieza en el K más 1 elementos hasta N, esa va a ser mi reducción. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa
la forma de reducir. Entonces, aquí, ¿qué estaríamos diciendo? Que SK realmente ya no es mayor o igual a SK más 1, sino va a ser exactamente menor a SK más 1. ¿Ya? Este va a ser mi punto de quiebre. Listo. Entonces, una vez que hemos reducido así la secuencia, fíjense, encontrar esta secuencia reducida no es sencillo. ¿Ya? Entonces, bajo la suposición de que yo tengo esta secuencia reducida, vamos a lanzar nuestra suposición de resolución. Voy a decir que encontrar el problema de la subsecuencia más larga de la secuencia prima ya está resuelto de manera correcta. ¿De acuerdo? Y este problema, ¿qué te debería devolver? Fíjense, este problema te debería devolver una colección. ¿Estamos de acuerdo? Eso te debería devolver una colección. ¿Sí? Entonces, ya te va a devolver su subsecuencia más larga de datos que están en la secuencia prima, ordenados de manera descendente consecutiva. ¿Cómo lo hace? No importa. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este problema grande que tienen los n elementos, fíjense, encontrar la subsecuencia más larga de esta secuencia de n elementos va a ser equivalente al resultado, fíjense, de encontrar la subsecuencia más larga de la secuencia prima. ¿Cuándo? Cuando resulta que el resultado de encontrar, fíjense, de encontrar la subsecuencia más larga de la secuencia prima, resulta que la cardinalidad de este resultado es mayor que esta primera secuencia, ¿ya? Que esta primera. Mayor que la cardinalidad de esta primera secuencia. ¿Correcto? A eso va a ser igual. ¿Ya? Pero, si es que eso no fuera así, entonces el problema de encontrar la subsecuencia más larga en orden descendente de la secuencia va a ser equivalente a este primo, a esta primera secuencia. ¿Cuándo? Cuando resulta que este es el resultado parcial de ir a encontrar, ¿ya? La secuencia más larga de la secuencia prima, resulta que es de menor o igual tamaño que la primera colección que hemos encontrado. ¿Ya? Así, listo, ya está. ¿Cuándo el problema es sencillo? El problema es sencillo cuando a mí me piden encontrar la subsecuencia más larga, fíjense, de una secuencia, cuando resulta que el tamaño de la secuencia, fíjense, este es mi caso básico, ¿no ve? El tamaño de la secuencia es igual a 0. ¿Qué significa? Que ya no hay elementos que inspeccionar. Entonces, en este caso, fíjense, mi respuesta va a ser la lista vacía. No hay una subsecuencia larga. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando está complicado. ¿Y cuándo se dice que está complicado? Cuando la secuencia tiene por lo menos un elemento. Es decir, la cardinalidad de la secuencia es mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Acá. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que sabemos es que la secuencia, fíjense, la secuencia es una secuencia que tiene o que contiene valores ordenados. ¿Ya? Pero no está ordenado. Van a tener harto cuidado. La secuencia SEC no está ordenada. Solamente hay valores ordenables. En este caso, nosotros podemos hacer una implementación para valores de tipo int. Y los enteros, por definición, son datos que establecen relaciones de orden. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se consigue sec'? ¿Ya? Sec'. A ver, ¿cómo conseguimos sec'? Sec' la vamos a conseguir así. Vamos a conseguir como el resultado de reducir la secuencia sec
y encontrar a su vez la secuencia prim. O sea, yo quiero reducir prim de sec. ¿Ya? Entonces voy a ir a encontrar esta secuencia prim y esta secuencia prim le voy a reducir a sec y el resultado va a ser esta secuencia prim. ¿Bien? Listo, básicamente eso es. Bien, analizaremos este procedimiento que acabamos de ponernos al hombro. Dice, nosotros queremos reducir, dice, una secuencia sec, dado que tenemos una secuencia en armado o en progreso que le vamos a llamar la secuencia prim. El problema es complicado a medida que la cantidad de elementos que tiene la secuencia que están intentando reducir tiene varios elementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Tiene n elementos. Ok, lo único que nosotros sabemos, fíjense, es que yo tengo que encontrar una reducción de esta secuencia, ¿ya? Y la secuencia la vamos a reducir así. Fíjense, yo voy a agarrar esta reducción y tranquilamente le vamos a apartar este de acá, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Decir que esta es mi secuencia reducida, ¿ya? Nosotros tenemos en este prim, fíjense, en esta variable parámetro de entrada, nosotros tenemos una colección que puede inicialmente estar vacía o puede tener ya estos datos, P1, P2, P3, así, ¿cierto? Y puede tener, por ejemplo, P sub M datos. Lo único que sabemos de este prim es que este P1 resulta que es mayor o igual a P sub 2, este es mayor o igual a P sub 3, porque si no, no sería esa famosa secuencia descendente. ¿Ve? En algún momento esta ya está construida. Mi prim va a ser así. Inicialmente este prim puede ser también vacío. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos. Yo voy a suponer que este problema, ¿ya? De seguir encontrando una secuencia descendente sobre esta secuencia prim, ya se resolver y es reducir, fíjense, reducir la secuencia prima en la secuencia prim. ¿Ya? Lo que yo quiero es tener esta reducción, ¿correcto? Ok, esto vamos a asumir que yo ya sé resolver de manera correcta. ¿Cómo se hace? Pues no importa, pero ya lo sé resolver. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que considerar este elemento que está fuera de mi reducción, ¿cierto? Este elemento hemos reducido. Y este elemento vamos a ver si forma parte o no forma parte de prim. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuándo este elemento forma parte de prim? A ver, ¿cuándo este va a ingresar al resultado este de prim? Entonces, cuando este S1 tiene opciones de ingresar aquí a prim. ¿Cuándo? Cuando resulta que este P sub M es mayor o igual al elemento de la secuencia 1. ¿Estamos de acuerdo? Al elemento de la secuencia, pero el primer elemento. ¿Ya? ¿Sí? Esa es una posibilidad. Fíjense que este S1 pertenezca al famoso primer colección descendente de esta colección de secuencia inicial, ¿ya? De la secuencia inicial. Si es que esto es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este S1 tenemos que añadirlo aquí. ¿De acuerdo? Y luego tengo que intentar seguir reduciendo esta secuencia poniendo los datos que son menores a estos elementos en orden que están explicados en PRI. ¿Ya? Haremos primero este. Entonces, le digo, resulta que reducir, fíjense, los elementos de la secuencia, dado que tenemos en prim, dice que esto va a ser equivalente, fíjense, a ir a reducir, ¿ya? Esto va a ser equivalente a ir a reducir los elementos de la secuencia prima, dado que mi primer intervalo descendente. Pero antes de eso, antes de hacer esto, yo tengo que preguntar, fíjense, ¿esto se hace sí solamente sí?
S sub 1, fíjense, resulta que es menor, igual, al elemento P sub m. ¿Ya? ¿Y qué es P sub m? P sub m es el último elemento de este arreglo primo. ¿Ya? P sub m. Si es que eso es así, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, entonces acá, mejor esto borraré, ya vamos a ver qué es lo que se hace. Si es que eso es verdad, acá lo escribiré. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Si es que esto es verdad. Entonces lo que vamos a hacer es añadir, fíjense, S sub 1 a prima. ¿De acuerdo? Y luego voy a seguir intentando reducir, ¿de acuerdo? El sec prima en prima. ¿Ya? Entonces solamente si S1, que es el primer elemento de esta secuencia grande, resulta que es menor, ¿ya? O igual al último elemento de mi arreglo prim, entonces, ¿qué hacemos? Lo añadimos. Reducimos la secuencia sin considerar este elemento y le decimos que vamos a seguir intentando reducir esta secuencia poniendo datos en prim. ¿Ya? Estas dos cosas así. Listo. Pero, ¿qué pasaría si es que este S1, fíjense, este S1 que tenemos aquí, no es menor o igual a P sub m? ¿Eso qué significaría? Que es mayor o igual a P sub m. Entonces, en este caso, fíjense, el resultado de mi reducción, ¿ya? El resultado de reducir la secuencia en este arreglo prim va a ser equivalente prácticamente a la secuencia. Quiere decir que yo ya no tengo que seguir intentando poner, porque acabo de encontrar un elemento que ha cortado el arreglo descendiente acá. ¿Ya? Si es que este S sub 1 no es menor que P sub m, ¿ya? No es menor o igual que P sub m. Entonces aquí acabamos de encontrar la reducción. Quiere decir que la secuencia reducida es la secuencia original. Listo, no hacemos más nada. Esa es la respuesta. ¿Ya? Bien, entonces, esto sería en el caso de que sea complicado. ¿Y cuándo se resulta que es complicado? Cuando el tamaño de la secuencia es mayor a 0. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, ¿cuándo está facilita el problema? Cuando el problema es un problema sencillo. El problema está sencillo, dice, cuando nosotros queremos, y ya no tengo pizarra, qué increíble. He escrito muy grande, ¿no? ¿Cuándo estaría el problema re sencillo? Voy a borrar esto para que me entre mi caso básico. Entonces aquí vamos a escribir esto. Le digo, reducir la secuencia y ir recogiendo en prim, esto va a ser equivalente a la secuencia. ¿Cuándo? Cuando resulta que esto es así, ¿no? Vamos a venir a borrar acá. Cuando resulta que C1 no es menor o igual, sino más bien es absolutamente mayor al número P sub b. ¿Ya? ¿Cuándo estaría fácil el problema de reducir? El problema de reducir estaría sencillo cuando yo quiero seguir quitándole elementos de la secuencia y ponerlos en prim, ¿ya? Y mi problema estaría sencillo y hacemos nada, ¿no? Hacemos nada y resulta que mi secuencia es el resultado cuando resulta que la secuencia ya tiene 0 elementos. ¿Ya? A ver, vamos a entender este procedimiento de la reducción. A ver, vamos a intentar hacer aquí. No tengo idea por qué mi pantalla se ha cortado tanto. ¿Ya? Entonces, a ver, intentaremos utilizar esta reducción. ¿Ya? Vamos a agarrar este, por ejemplo, esta regla, este de la reducción. Vamos a venir a hacer algo así. ¿Ya? A ver, vamos a intentar utilizar acá. Supongamos, ¿no? Que mi secuencia inicialmente es la secuencia 3, 2, 1, 7, 8 y 4, ¿no? Yo estoy queriendo reducir esa secuencia, ¿correcto? Y mi prim, fíjense, la primera vez que va a ser
la secuencia vacía, ¿ya? Entonces vengo aquí y le pregunto, ¿el tamaño de la secuencia es mayor a 1? Sí, me dice. Entonces debería venirse por acá, ¿correcto? Yo le pregunto y le digo, a ver, el elemento S1, que este es 3, ¿no? 3, es mayor que el último elemento de la secuencia. Como no hay último elemento de la secuencia, me va a decir sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a añadirle, fíjense aquí, en esta secuencia, vamos a reducir la secuencia, y mi secuencia prima va a ser 2, 1, 7, 8 y 4. Y mi prim, ¿qué cosa va a ser? Mi prim va a ser ahora el 3. Y ahí lo pongo a mi 3. Añado y luego reduzco mi secuencia. Y luego voy a ir a resolver el problema en esta secuencia, ¿cierto? Me dice, seguir reduciendo los elementos de esta secuencia y poniéndole elementos a este prim de tal manera que este tenga una secuencia descendente. Entonces, quitamos este y agarro mi secuencia reducida, ¿cierto? Mi nueva secuencia reducida va a ser 1, 7, 8, 4. Preguntamos, ¿este S1 es menor o igual que este 3? Sí, me dice. Entonces, agarramos este 2 y lo ponemos aquí. Y luego mi problema se reduce a seguir reduciendo esta secuencia poniéndole datos en prim. Pregunto, ¿el primer elemento de mi secuencia es menor o igual al último elemento de prim? Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos una vez más la secuencia y mi secuencia va a quedar así, ¿cierto? Esa es mi reducción, ¿ya? Y en prim, ¿qué vamos a hacer? En prim le vamos a aumentar este elemento que acabamos de sacar. Y luego volvemos a hacer el ejercicio, ¿no? Preguntamos, ¿el tamaño de mi secuencia es mayor a 0? Sí, me dice. Entonces, pregunto, ¿el elemento S1 de esta secuencia es menor o igual al elemento último de prim? No, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, mi respuesta, ¿quién es? Mi respuesta va a ser esta secuencia. Fíjense, esta es mi secuencia reducida. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos quitado estos elementos de la secuencia, ¿de acuerdo? Y hemos obtenido la secuencia reducida, pero además también hemos obtenido esta. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? En el caso de que no exista P sub m, si no hay, si prim está vacío, entonces si es vacío, entonces automáticamente este S1 se añade acá, ¿ya? Esto hay que arreglar. Y listo, empezamos a programar. ¿Alguna duda? No hay todo está bien. Ok, vamos a empezar entonces a programar nuestro problemita, ¿de acuerdo? Nos agarramos nuestro budget y vamos a hacer un nuevecito proyecto. Estamos en el proceso del recursivo. Vamos, este es el último. Vamos a hacer el 06, ¿ya? Con el grupo. El problema que acabamos de resolver es el problema, ¿qué número es? Es el 34, ¿ya? Le vamos a poner aquí ejercicio 34. Ok, entonces, cerramos lo más que se pueda para poder trabajar con tranquilidad en este, ¿ya? Ok, por conveniencia, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por conveniencia, vamos a utilizar una secuencia de enteros, pero este procedimiento serviría para cualquier tipo de dato ordenable, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos obtener? Dice, queremos obtener una secuencia, ¿cierto? De valores enteros que sea la más larga descendente consecutiva. Entonces quiero encontrar la famosa
subsecuencia más larga de elementos ordenados descendentemente dentro de esta secuencia que me van a dar a mí como dato de entrada. ¿Ya? Integer. ¿Listo? Esta es la secuencia sec. Y eso quiero encontrar. Entonces, lo único que nosotros sabemos, dice, es que tenemos caso básico, ¿ya? Y el caso no básico. Mi promesa de respuesta, ¿qué se compromete a hacer? Se compromete a hacer una lista, ¿ya? De la subsecuencia, esta es la subsecuencia que estoy buscando, ¿no? Esta es la subsecuencia más larga que estoy tratando de encontrar. Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es esta famosa subsecuencia más larga, ¿no? Siempre cuando trabajan con objetos, es siempre bueno construir el objeto, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que en el futuro nosotros podamos utilizar este objeto sin problemas. Ahora, si lo vuelvo a redefinir más adelante, no hay lío, pero deberíamos poderlo primero construir. Ok, haremos nuestro caso básico, ¿sí? Y luego vamos a ir trabajando en otras cosas que necesitamos. Pero ahorita miraremos el caso básico. Yo le pregunto, ¿será? Le digo, ¿no? Que la secuencia es, el tamaño de la secuencia es 0. Le pregunto, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la secuencia es vacía, ¿cierto? Entonces, mi respuesta, ¿qué debería ser? La propia secuencia. ¿Sí? Eso debería ser la respuesta. Entonces, la subsecuencia más larga, fíjense, la subsecuencia más larga debería ser equivalente a la secuencia. Porque si el tamaño de la secuencia es 0, quiere decir que la secuencia está vacía. Entonces, mi promesa de respuesta aquí, ¿qué cosa es? Es la secuencia vacía. Y sec es una secuencia vacía. ¿Ya? Pero caso contrario, me dicen, ¿no? Si el tamaño de la secuencia es mayor a 0, entonces, ¿qué tengo que ir a calcular? Fíjense, tengo que ir a calcular primero este prim. Tengo que ir a calcular la secuencia reducida, ¿ya? Y una vez que calcule la secuencia reducida, tengo que encontrar este resultado, ¿de acuerdo? Este amarillo es lo mismo, fíjense, es el resultado que es lo mismo. Entonces acá vamos a jugarnos con lo siguiente. Ya vamos a construir otras dos variables que son incógnitas del problema, a las cuales yo les voy a llamar el prim, ¿ya? Y le voy a llamar la subsecuencia parcial. Subsecuencia parcial, que va a representar al resultado de este amarillo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conseguir entonces esta subsecuencia parcial, que es la amarilla, pero también tengo que encontrar la secuencia prima, ¿cierto? Entonces le digo, esta es la secuencia prima. Necesito esto, necesito esto, necesito el resultado de esto, ¿ya? Entonces, a ver, enumeremos. Prim es este. El resultado de este proceso amarillo es este. La secuencia prima es esta, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a ir a encontrar, fíjense, mi prim, y yo le voy a definir como un nuevecito ArrayList que se compromete a tener cosas de clase integer e inicialmente siempre cómo va a estar, la primera vez siempre cómo va mi prim vacío. Ya entonces, ¿qué me ha generado? Un prim vacío. Ya entonces la primera vez este está vacío. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es conseguir mi reducción. Fíjense, mi secuencia prima. ¿Ya? La reducción de este problema, que es la secuencia prima, ¿cómo se consigue? Se consigue a través del resultado de reducir. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Reducir los elementos que hay en la secuencia original, poniéndolos uno a uno, esos elementos que voy a ir quitando de esta secuencia, en esta mi colectora prima. Ya, entonces este proceso, fíjense, tiene doble efecto. Uno, me consigue la secuencia reducida. Y dos, me genera este prim que vendría a ser este rojo. Ya, este es prim.
¿De acuerdo? Eso hace este proceso. ¿Sí? Entonces, acabo de obtener sec' y acabo de obtener prim. Listo. Una vez que yo tengo eso, entonces yo ya tengo sec', yo ya tengo prim. Entonces ya puedo empezar a hacer esta pregunta. Pero para no calcular una vez, dos veces, tres veces este problema, entonces lo que vamos a hacer es calcular una vez y le voy a decir que esta es la famosa subsecuencia prima. Ya es la subsecuencia parcial de encontrar el resultado, de ir a resolver el problema, de encontrar la subsecuencia secuencial o la subsecuencia más larga, dado que nosotros queremos encontrar en este espacio reducido se exprima. Fíjense, entonces la subsecuencia P es el resultado de este proceso. ¿De acuerdo? Ok, yo ya tengo el resultado de ese proceso. Ahora sí, preguntaremos. Le pregunto, ¿será, le digo, que esta subsecuencia, ¿ya? Parcial, en su tamaño, ¿de acuerdo? Resulta que es mayor que la secuencia en tamaño prim, le pregunto. Fíjense, estoy preguntando. Si me dice que sí, entonces el resultado, la subsecuencia de este problema, va a ser equivalente al resultado de esta parte amarilla. Pero el resultado de la parte amarilla está escrito en esta subsecuencia parcial. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte amarilla, fíjense, calculado una vez, es esta. Y el resultado lo he almacenado en la subsecuencia P. ¿Ya? Ok, si es que eso es así, entonces esta es la subsecuencia P. Caso contrario, le digo, caso contrario, la subsecuencia resultante dice que es esta primera secuencia de los K elementos ordenados descendentemente de la secuencia original sec. ¿Ya? Y listo, acabo de definir de manera correcta este asunto. ¿Ya? He traducido, fíjense, este procedimiento recursivo y lo he hecho utilizando esta variable parcial que me guarda el resultado de este proceso amarillo, porque fíjense aquí tengo que usar el resultado para comparar. Tengo que usar el resultado para comparar y dependiendo de cómo me sale esta comparación, el resultado de este proceso va a ser mi resultado del procedimiento del proceso general. ¿Ya? Eso. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? La única vez que funciona es si solamente si nosotros le enseñamos a hacer esto. ¿Ya? El proceso o el resultado de hacer esto dice que me debería devolver una secuencia de enteros. ¿Y qué se llama mi proceso? Reducir. ¿Y qué va a agarrar este? Va a agarrar a su vez dos secuencias, ¿no es cierto? Una es la secuencia sec, la que estoy queriendo reducir. Le voy a ir quitando datos de aquí para ponerlo en prim bajo ciertas condiciones. Voy a ir copiando, ¿no ve? Copio y quito, copio y quito. ¿Sí? Así funciona. Y vamos a tener otra variable que es mi famoso prim. Fíjense, es la primera secuencia ascendente consecutiva que tiene esa colección sec, ya que es este proceso que acabamos de hacer y analizar, ¿no? Entonces escribiremos. A ver, nuevamente haremos caso básico, pero antes de eso, pues nosotros tenemos que decir que el resultado de este proceso dice que es una reducción, ¿cierto? Lo que yo quiero encontrar es mi sec' del otro problema, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a devolver la secuencia reducida. ¿Qué es lo que voy a quitar? Voy a quitar los primeros elementos que cumplan de que están ordenados descendentemente. No, a la primera que se incumple, entonces ya, termina. ¿Ya? En este caso, entonces, siempre ya, cuando tenemos esta clase de cosas, por si acaso es bueno tener por lo menos aquí arriba la instanciación de este arreglo. Luego, si es que los suplimos, no hay problema. ¿Ya?
Entonces analizaremos. ¿Será, le digo, que el tamaño de la secuencia es 0? Si me dice que sí, dice que mi resultado es la secuencia. Entonces, mi reducción, fíjense, va a ser la secuencia, ¿ya? Esta secuencia. ¿Está? Eso sería facilito. ¿Qué pasa si no es así? Entonces, quiere decir que tiene por lo menos un elemento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que hacer una consideración, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros observamos. Si mi lista está vacía, entonces automáticamente le añado S1 y voy a reducir. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Le voy a preguntar si la lista prim está vacía. La primera vez siempre está vacía, ¿no es cierto? La primera vez, luego va a ir creciendo. Si es que es así, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. En realidad vamos a hacer esto. Ya vamos a añadirle lo siguiente. Vamos a añadirle el elemento S1 de la secuencia. Entonces le voy a pedir el elemento 0 de la secuencia y ese elemento 0 de la secuencia lo voy a ir a añadir a mi prim. ¿De acuerdo? Listo. Acabo de ponerlo acá. ¿Ya? Eso hacemos. ¿De acuerdo? Y luego tengo que ir a reducir mi secuencia. Ya tengo que hacer esto. Entonces hay dos casos. Cuando mi prim es vacío, este es un hecho. Pero si mi prim no es vacío, tengo que compararlo con el último elemento. ¿Ya? Eso hacemos. Lo añadimos el elemento de la secuencia, el primer elemento a prim. Caso contrario, fíjense, si es que mi arreglo prim no estuviera vacío, entonces quiere decir que tiene un último elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a agarrar el último elemento de prim. ¿Cómo se agarra el último elemento de prim? Bueno, le digo el tamaño de prim menos 1, ¿cierto? Vamos a agarrar ese es el último elemento de prim. Voy a ir a averiguar si es que este último elemento de prim es mayor o igual, aquí, al primer elemento de la secuencia que estamos inspeccionando. Entonces, averiguo. ¿Será que es verdad? Si me dice que sí, entonces este es el problema, ¿no ve? Entonces, si me dice que sí, tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos que hacer que S1, vamos a añadir prim, o a prim le vamos a añadir el elemento de la secuencia get 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí está. Acabamos de añadir S1 a prim. Aquí también hemos añadido S1 a prim. ¿Lo ven? Eso hacemos. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir la secuencia. Fíjense, tengo que reducir la secuencia. Entonces, a esta secuencia le voy a decir que vaya a remover el elemento de la posición 0. Acabo de reducir mi secuencia. Y al terminar, fíjense, mi promesa de respuesta, mi reducción, va a ser el resultado de ir a reducir. ¿Ya? Voy a ir a reducir los elementos de la secuencia prima, ¿ya? Pero mi secuencia prima aquí ya es seca. ¿Y dónde voy a intentar copiarlos? Los primeros elementos en prima. Listo, ese es el resultado. Similar cosa tengo que hacer aquí. Luego vamos a ver si podemos mejorar. Si yo he añadido el elemento 1 a prim, entonces tengo que quitar este elemento 1 de sec, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer un remove de ese elemento iésimo del 0ésimo. Y luego le voy a decir que mi reducción, fíjense, va a ser al resultado de ir a reducir esta secuencia sin un elemento y con prim. A diferencia de la primera vez, mi prim ya va a tener un elemento, entonces la siguiente vez ya va a entrar por acá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Dice, si el primer elemento de la secuencia resulta no ser menor o igual al último elemento de la secuencia. Entonces estamos en este caso, ¿ya? Estamos en este caso de acá. Entonces, en este caso dice, mi reducción, no tengo que hacerle más reducciones. Mi reducción es la secuencia. Ya no sigo quitándole datos a la secuencia, ¿cierto? Aquí ya no hago remove ni nada por el estilo.
Ya está. Hecho. ¿Ya? Abrimos. Y vamos a ver si podemos mejorar alguna cosa acá. Esta sería, ¿no? Mi reducción. Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar? Un arreglo que es la reducción, que inicialmente va a ser la lista vacía. Si la secuencia que estoy queriendo reducir ya es vacía, entonces mi reducción es la lista vacía. ¿Ya? Si es que yo tengo una secuencia que tiene elementos y yo estoy queriendo copiar, fíjense, los elementos de la secuencia sec en prim, pero ¿bajo qué condición estoy copiando? Bajo la condición de que esos primeros elementos tengan una relación de orden descendente en prim. Yo tengo que averiguar el estado de prim, ¿no es cierto? Prim puede estar vacía, ¿ya? Y si es que fuera así, entonces ojo cerrado. Agarro el primer elemento de la secuencia y lo pongo como el primer dato de la secuencia prim. Elimino el primer elemento de la secuencia y eso hace que mi secuencia se reduzca, ¿cierto? Si mi secuencia tenía 10 elementos, ahora ¿cuántos va a tener mi secuencia? 9, menos el primero. Y a esa secuencia reducida le voy a decir que siga copiando los primeros elementos en prim bajo la condición de que esos sigan teniendo una relación de orden descendente. Si es que mi prim es vacío, ¿ya? Pero si no es vacío, entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a agarrar el último elemento de prim, ¿ya? El último elemento de prim me va a determinar si es que este primer elemento de la secuencia entra o no entra prim. Entonces le pregunto, si el último elemento de prim es mayor o igual al primer elemento de la secuencia. Si me dice que sí, entonces este elemento de la secuencia sigue engrosando las filas de la secuencia más larga prim, ¿cierto? Ni bien hago eso, el primer elemento lo pongo en prim, elimino ese primer elemento de mi secuencia ¿cómo ha quedado? Reducida. Y sobre esa secuencia reducida voy a seguir intentando copiar los primeros elementos en prim bajo el cumplimiento de esta condición. ¿Ya? Pero la primera, esta condición no se cumpla, entonces dejo de reducir. Mi reducción es la secuencia propia. ¿Ya? A ver, compilaremos. Esto no va a compilar porque necesitamos informarle al lenguaje que vamos a utilizar una de las clases que tiene dentro de su gran biblioteca, que es el ArrayList. Veamos si compila y ya no me genera errores. ¿De acuerdo? Y veamos ahora si funciona, pues. A ver, vamos a utilizar el ejemplo. Teníamos un ejemplo por aquí trabajado. Y me decía, a ver, vamos a construirnos un nuevecito ArrayList. Ya nos vamos a hacer aquí un import java.fill.arraylist y nos vamos a definir un ArrayList que me permita tener datos de tipo integer, que es la secuencia, ¿ya? Y la secuencia va a ser igual a un nuevecito objeto de clase ArrayList que se compromete a tener datos de tipo integer e inicialmente va a estar vacía, ¿ya? Y tiene razón, aquí este es list, ahora sí, ¿ya? En la secuencia le vamos a añadirle el 2, ¿correcto? A la secuencia le vamos a añadir el 3, a la secuencia le vamos a añadir el 5, a la secuencia le vamos a añadir el 4, a la secuencia le vamos a añadir el 3, a la secuencia le vamos a añadir el 4, a la secuencia le vamos a añadir el 2. ¿De acuerdo? Esa es mi secuencia. Entonces vamos a rescatar eso y me lo traigo acá. ¿Ya? Entonces aquí le digo, nos vamos a construir un objeto que sepa resolver este problema y le vamos a pedir que me lo vaya a encontrar la subsecuencia más larga descendente consecutiva de este arreglo que acabamos de encontrar. Esto me entrega otro arreglo. ¿De acuerdo? Lo vamos a obtener aquí, que es el ArrayList 2. Me lo traigo por acá. ¿Ya? Y vamos a hacer una mostración de qué me ha dado. A ver, vamos a ver si funciona bien. ¿Ya? Si es que hemos hecho bien las cosas. Print line. Y lo que nosotros queremos mostrar
es el array list 2. ¿Correcto? No puedo encontrar array list print. Ay, sí, qué horror. Print line. ¿Ya? Dice, el resultado es 543. Lo logró. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Dije, me está acomodando un poco la diferencia entre el sec p que le puso y la subsecuencia parcial. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ya. El sec', el sec p es este. Ya voy a escribir aquí. Por ejemplo, a ver, en mi programa, sec p hace referencia a sec' aquí. ¿De acuerdo? Y el resultado, fíjense, de hacer este proceso, el resultado, ¿ya? Entonces, yo le he llamado subsecuencia parcial. Ya, pero es el resultado del proceso. Ya, el resultado de esto, yo lo he almacenado en subsecuencia P. ¿Se entiende? Por eso necesito tres arreglos adicionales, ¿no es cierto? Necesito un arreglo para prim, ¿ya? Necesito un arreglo para representar sec_p y necesito un arreglo para representar o para guardar el resultado de este procesamiento, porque no me conviene procesar este 3 veces, ¿no ve? Proceso una vez y agarro su resultado y comparo, ¿ya? Y establezco. ¿Se entiende? Y el sec p es el que obtenemos al reducir, ¿no? La secuencia original. ¿Perdón? El sec p es el que obtenemos al reducir la secuencia. Sec_p es este. Fíjense, sec_p es el resultado de reducir la secuencia, los elementos de la secuencia, con prim, con ayuda de prim. En realidad, este reducir, ¿qué hace? Copia, ¿cierto? Los primeros elementos de secuencia prim, siempre y cuando estos elementos estén en orden descendente. ¿Qué es lo que hace este reducir? Encuentra, fíjense, este arreglo y además encuentra esto. Hace dos cosas. Ya construye esta secuencia, va copiando, ¿no ve? Los elementos, este copia aquí, este copia aquí, este copia aquí, así, este copia aquí, hasta que en algún momento haya una ruptura. Resulta que el elemento, el último elemento de prim, ya no es mayor o igual a este elemento. Entonces ahí se corta, ¿no ve? Ahí terminamos de reducir. Entonces este reducir, fíjense, me encuentra dos cosas, el prim y me encuentra la secuencia prim. ¿Ya? Sí, está bien, claro. Eso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y qué pasa si, digamos, hay dos secuencias del mismo tamaño? ¿Cuál nos Va a devolvería? agarrar, en este caso, la forma en cómo hemos comparado, va a agarrar a ver, veremos en mi código cómo está. Si es que hubiera dos secuencias del mismo tamaño, a ver, ¿qué va a agarrar? Si la primera va a agarrar. Porque aquí fíjense, la única vez que mi resultado es la subsecuencia parcial, es que esta subsecuencia parcial sea mayor a la primera secuencia que hayamos encontrado. Pero si no es mayor, me va a devolver la primera secuencia. Siempre la primera que encuentre. ¿Ya? Ah, ya, sí, sí. ¿De acuerdo? Ok. Vendremos a hacer otro ejercicio. Este ya hemos hecho, había estado complicadito nomás. Este es similar al otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo razonarían esto?
39. Es bien similar a este que hemos hecho. ¿Cómo razonaría? No lo vamos a implementar, solamente lo vamos a razonar. ¿De acuerdo? El 39. Fíjense, es muy similar. Muy, muy similar. Entonces te dice, pero está trabajado sobre otro contexto, ¿no? Y hay que saber cómo manejar esto. Fíjense, te dicen que tú quieres encontrar, lo que te piden. Ay, este es una macana de cosas. Dice que quieres encontrar el formato reducido, ¿no ve? De una cadena. Entonces, ¿qué te dan? Por ejemplo, te dan una cadena CAD. El ejemplo, fíjense, vamos a agarrar el ejemplo ya para entender. G, BB, DD, W, A, S. A ver, ¿cómo podemos resolver este problema? Este problema es complicado porque tiene hartos caracteres la cadena, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de caracteres tiene el problema, más complicado es. Entonces, tratemos de reducir esta cadena. Entonces, hay que reducir de manera bien inteligente, les cuento. Entonces, como ustedes tienen ojos, pueden encontrar formas de reducir. Y yo le digo, a ver, así vamos a reducir. ¿De acuerdo? Que esta sea mi cadena reducida. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a quitar a la cadena original? Le vamos a quitar tantos caracteres. Fíjense, en este caso le voy a quitar tantos caracteres como tiene la cadena del principio de izquierda a derecha, como caracteres iguales tenga. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. Sí, me conviene, ¿no ve? No me conviene quitarle un hito. Me conviene quitarle esta porción. ¿Qué tiene de interesante esta porción? Que todos los caracteres son iguales. ¿Ya? Entonces yo tengo este CAT3. Entonces mi problema, fíjense, consiste, ¿no? En encontrar el resumido, no sé qué se llama, ¿no? Se pide encontrar el formato reducido. Entonces a mí me piden encontrar el reducido, ¿cierto? Yo quiero reducir, dice esta cadena, ¿ya? Entonces, bajo la suposición que esta cadena CAD' sabe reducirse de manera correcta, lo sabe hacer bien. ¿Cómo lo hace? ¿Qué importa? Lo único que sabemos es que se sabe reducir bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver este problema de reducir la cadena? Fíjense, nosotros podemos resolver así. Ya le digo, esto va a ser equivalente. Supongamos que esta cadenita es K, ¿ya? Esta es una parte. Ya esta le vamos a llamar que es una parte de la cadena. ¿Qué tiene esta cadenita? Tenemos condiciones, ¿no ve? Esta cadenita tiene todos sus caracteres igualitos, ¿ya? Y tiene un tamaño. Entonces mi CAD resultante, fíjense, va a ser equivalente a pedirle que agarremos, dice, el carácter P1, ¿ya? De la parte, voy a agarrar el carácter P1. A eso le voy a concatenar la longitud, fíjense, de la parte, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué agarraría? Aquí agarraría G y le concateno la longitud de la cadena, que sería 3, ¿cierto? Eso sería esta partecita. ¿Me entiende? Listo. Y luego a esto yo tendría que concatenarle, dice, tendría que concatenarle el resultado de ir a reducir lo que me queda de cadena, que sería la reducción de la cadena T. Si es que este problema está bien resuelto, no sé cómo, me debería responder, fíjense, el resultado de en este ejemplo, debería ser B2, D2, E3, W2, A1 y S3. ¿Correcto? Ese debería ser el resultado si es que este está resuelto de manera correcta. Entonces, este resultado le vamos a concatenar a esto y listo, acabo de resolver. ¿Cierto?
Nuevamente acá, fíjense, CAD', ¿cómo se reduce? CAD' sufre una reducción. Ya tenemos que hacer una reducción de la cadena CAD, ¿correcto? Y mi objetivo, fíjense, es también obtener la parte de la cadena. ¿De acuerdo? Este es bien similar al otro. La diferencia es que cuando yo voy a ir poniendo caracteres de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, cuando yo tenga, ¿qué se llama? ¿Cuáles? Iguales, ¿no? Hay varias maneras de hacer esto. Fíjense, la otra es que esta reducción, fíjense, este proceso de reducción, ¿ya? Este proceso de reducción me devuelva un entero, ¿ya? Una posición, ¿correcto? Y yo le digo, vamos a reducir desde la cadena CAD el carácter C. Entonces, la primera vez yo le mando la cadena y le mando G. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir contando cuántos G se encuentran en la cadena y eso es lo que yo te voy a devolver acá. ¿De acuerdo? Hay varias maneras, fíjense. Y una vez que yo tengo esta cantidad, yo ya puedo hacer un substring para encontrar este CAD. Entonces, en esta versión, la pondremos de otro color, esta otra versión, ¿ya? Esta roja que acabo de escribir aquí al lado es bien similar a la anterior que hemos hecho. Bien similar. Solo que en vez de añadir, por ejemplo, se tiene que concatenar, ¿no ves? Se concatena, se concatena, se concatena. ¿Mm? Ok. La otra opción vendría a ser esta. Hay varias maneras, ¿no? Es agarrar, digamos, o el número, ¿no? Podríamos decir, este es el número de iguales. Ya vamos a encontrar el número de iguales y sería el resultado de ir a hacer una reducción, fíjense, en la cadena CAD, dado el carácter C. En este caso particular, yo le mandaría toda esta cadena, ¿no ve? Y mi carácter C sería este G, sería la primera letrita. ¿Y esto qué me debería devolver? Esto me debería devolver 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, mi cadena reducida, si utilizamos esto, mi cadena reducida va a ser equivalente a la cadena menos número de iguales caracteres al principio. ¿Correcto? Eso sería mi CAD'. Entonces, hay varias maneras, fíjense, de hacer esta reducción. Pero la forma de reducir más inteligente en este ejercicio no es reducir un hito, sino es reducir así. Suponer que yo a esta cadena le voy a sacar todos aquellos caracteres que son iguales, ¿no ve? Del principio. Y una vez que yo le he sacado, entonces lo que me queda es la cadena prima. Listo, ya está. Bajo esa suposición, esta es la forma de resolver. ¿Ya? Ok, ¿qué sería reducir la cadena? ¿Ya? ¿Cuándo estaría fácil? Cuando resulta, esto es difícil cuando mi cadena, fíjense, tiene más de un carácter. ¿Pero a qué sería equivalente reducir mi cadena? Sería básicamente a la cadena vacía cuando la cadena está vacía, ¿cierto? Y ahí terminaría. Ya está. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer? Con este haremos, ¿de acuerdo? Con este procedimiento de reducción vamos a hacer, ¿ya? Lo escribiremos. Pero fíjense, es bien similar el procedimiento, pero tiene sus variantes y hay que saber cómo adecuar. Ya, esta reducción nosotros ya sabemos cómo es. Por ejemplo, yo quiero hacer una reducción en la cadena CAD de todos los elementos o de todos los caracteres C. Y en realidad, ¿qué yo quiero hacer? Quiero ir reduciendo, pero además, ¿qué quiero hacer? Quiero ir contando cuántos dígitos tengo, ¿no ve? Entonces voy a ir contando la cantidad de dígitos o de caracteres iguales a C que tengo de este caso. Entonces, para eso aquí vamos a meterle un dato más. Necesitamos saber a partir de qué posición de la cadena nosotros estamos haciendo esta búsqueda. Le voy a decir, la primera vez siempre voy a ir, ¿no ve? Desde la posición 0, el primer carácter. Entonces, este acá lo vamos a recibir como el 10º carácter. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí básicamente mi problema es, yo debería ir a preguntar si el carácter, fíjense, si yo quiero ver, es
Fíjense, si el iésimo carácter de la cadena es igual al carácter que estoy buscando, entonces, ¿qué debería hacer? Debería contar 1, ¿cierto? Debería decir que ya hay 1. 1 más ¿quién? Más el proceso de hacer una reducción, fíjense, en la cadena, aquí no vamos a reducir, ¿no ve? La cadena solamente vamos a cambiar el umbral de inspección a partir de la posición I más 1. ¿Correcto? Pero a la primera, que mi elemento de la iésima posición no es C, ¿ya? Entonces ahí yo ya debería dejar de contar, ¿correcto? Entonces si yo le digo de la cadena, quiero ir a contar cuántos caracteres hay iguales a C, a partir de la posición I, y en la I ya no hay el C, entonces aquí hay 0 de estos caracteres, ¿correcto? Eso sería cuando está complicado. Esto sería en el caso de que I, fíjense, sea menor al tamaño de la cardinalidad o a la cardinalidad de la cadena. Porque aquí estamos empezando con 0, no es posicional, no es tamaño. Este mi es posicional. ¿Cuándo está fácil? Cuando resulta que la posición ya está alcanzando el tamaño de la cadena, que en terminología de programación significa que ya no hay más. Entonces, en este caso, mi reducción también de esta cadena, dado que yo he agotado todas las posibles posiciones de buscar este carácter C en la cadena, este también me debería retornar 0. ¿Ya? Mi proceso está recurriendo sobre mi parámetro I. Fíjense, I es mi parámetro de recursión. Y entonces, ¿cómo debería ser? I debería estar entre 0 e inclusive debería estar entre el tamaño de la cadena, ¿ya? Aquí I, ¿qué significa? Posición, ¿de acuerdo? No significa tamaño, significa posición. ¿De acuerdo? Eso. Listo. A ver, vamos a hacer el procedimiento. Con este vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y sobre la base de este razonamiento vamos a adaptar esta parte. ¿Ya? Esa parte tendríamos que adaptar. ¿De acuerdo? A ver, nos venimos acá. Este es el ejercicio número 39. Entonces venimos por acá y le decimos un nuevecito proyecto, que es el recursivo 7. Y vamos a hacer el ejercicio 39. ¿No? Agarramos y este es el ejercicio 39. Listo. Nos venimos acá a la pizarra y vamos a intentar resolver el problema. Recuerden que vamos a hacer una adaptación de esa partecita verde. ¿Ya? Porque esta parte verde está dado que me sacan esta cadena. ¿No ven? En cambio, ahorita que yo voy a obtener cuántos caracteres del primer carácter hay al principio de la cadena. Así vamos a implementar. Entonces, ¿qué me están pidiendo hacer? Me están pidiendo encontrar otra cadena, ¿no es cierto? Entonces le digo public. ¿Qué vamos a responder? Dice, una cadena. Resultado de reducir. Encontrar una versión reducida, dice, de una cadena K. ¿Cierto? Vamos a necesitar como dato de entrada esa cadena K. Mi promesa de respuesta es la cadena reducida. ¿Ya? Entonces le vamos a decir, esta es mi promesa de respuesta, que es la cadena reducida. ¿Ya? Por defecto, ¿no? Siempre cuando trabajan con cosas así, a menos que sepan cuál es el valor inicial, siempre es bueno establecerle con un valor inicial, que en este caso puede ser la cadena vacía. ¿Ya? Entonces, veamos, dice, si la cadena, la longitud de la cadena, pregunta, ¿no? Si la longitud de la cadena, punto, length, dice, es 0, quiere decir que la cadena es vacía. Entonces, aquí ratificamos, ¿no es cierto? Mi cadena reducida, bueno, es la cadena vacía, no hay dónde perder. ¿Ya? Caso contrario, si no fuera así, entonces tengo que hacer varias cosas. Ya, si nosotros decidimos agarrar la reducción por la versión, o por la versión turquesa, entonces necesitamos calcular algunas cositas, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos calcular?
el número de iguales que tiene, ¿no? Entonces le voy a decir el número de iguales que tiene resultado me va a devolver una reducción. En realidad va a ir a contar, ¿no es cierto? Esta reducción, la cantidad de caracteres iguales que hay en la cadena del carácter que vive en la posición 0, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver el carácter que vive en la posición 0 y quiero ir a saber cuántas veces hay este carácter 0 en la cadena acá, ¿ya? ¿Y dónde vamos a empezar a buscar ese carácter? En la posición 0. Ah, listo. Entonces, ¿esto qué me devuelve? El número de caracteres iguales del primer carácter en la cadena acá. Listo. Con esa información, fíjense, yo puedo hacer una reducción, ¿ya? De hecho, esto debería darme mínimamente 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la cantidad de caracteres que tiene esta cadena es mayor que 0. Entonces, si mi cadena, por ejemplo, fuera A, entonces, ¿cuál es la cantidad de caracteres iguales a A al principio de la cadena A? 1 me debería responder, ¿cierto? Entonces, ese es importante, fíjense. Por lo tanto, el reducir la cadena CAD o encontrar la cadena reducida del problema va a ser equivalente básicamente a decirle cuántas veces este carácter, el carácter de la posición 0, existe en esta cadena. ¿Ya? Entonces le voy a decir el carácter de la posición 0, ¿ya? Dice que existe en la cadena número de iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de caracteres iguales que existen en esta cadena de este primer carácter. ¿Ya? Eso hemos calculado. ¿Ya? Más dice, lo vamos a concatenar con el resultado de ir a reducir la cadena prima. Y la cadena prima se encuentra como una subcadena de la cadena original sin estos caracteres, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir a la cadena original, le voy a pedir que me dé el substring, ¿correcto? Le voy a pedir su substring. ¿A partir de qué posición? A partir de la posición número iguales hasta el final. Y listo. Ahí estaría mi problema resuelto, ¿no? ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos una variable auxiliar que me diga el número de iguales. ¿Ya? Eso. Ok. ¿Qué me falta hacer entonces aquí? Me falta hacer este problema, este proceso, que es la reducción, ¿ya? Que me permite obtener un valor entero. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir una cadena. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir un carácter. ¿Y qué voy a recibir? Una posición i. ¿Correcto? Mi promesa de resultado es el número de caracteres iguales a c. ¿Ya? Leyendo desde el principio de la cadena. A la primera que encuentre un carácter que no es igual, entonces termino de contar. No es contar todas las ocurrencias de C en la cadena, no es contar las ocurrencias de C al principio de la cadena. Entonces acá venimos, ¿no? Casos básicos. A ver, mi caso básico es, preguntamos, ¿será que I, le digo, es exactamente igual a la longitud de la cadena A? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces el número de caracteres iguales que hay en esa cadena vacía del carácter C es 0, ¿correcto? Y hemos terminado de inspeccionar toda la cadena. Pero si no fuera así, fíjense, el C, no le queda otra que I ser menor a la longitud de la cadena. Ya no puede ser mayor, es menor, porque fíjense mi I cómo empieza la primera vez. Empieza en 0 y luego vamos a ir contando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿ya? Entonces esto es imposible, este I es imposible que sea negativo. Entonces estaríamos en el caso complicado. Y mi caso complicado está condicionado, ¿correcto? Está condicionado a cómo es el carácter de la iésima posición de la cadena respecto a C, ¿ya? Entonces aquí le pregunto, es lo que dice nomás, vamos a agarrar
el carácter de la iésima posición de la cadena y vamos a preguntar si es el carácter que estoy buscando. Si es el carácter que estoy buscando, entonces el número de caracteres iguales que existe es un hito más. Acabo de encontrar un carácter igual a C, ¿cierto? Aquí. Más le digo el resultado de seguir contando la cantidad de caracteres que existe en la cadena del carácter C, pero en esta ocasión, ¿a partir de qué posición voy a empezar a mirar? A partir de la I más 1, ¿cierto? No me salto. ¿Correcto? Caso contrario, le digo, si es que el primer carácter o el iésimo carácter de la cadena no es igual a C, entonces ahí deberíamos cortar mi conteo. Entonces aquí yo le digo, esto es 0. ¿Ya? Compilamos, no me genera errores y veamos qué me sale. En mi problema teníamos este ejemplo, ¿no? Nos vamos a construir este asunto. Le digo, a ver, vamos a ir a reducir la cadena. Nos vamos a copiar esta cadena. Agarro acá, le pongo entre cosas. Y ahí está. ¿Y qué me debería sacar? Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Saben qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que me está haciendo esto, ¿no es cierto? El carácter me lo está agarrando como entero, esto como entero, y a eso le está sumando eso. Pero como este es entero y este es entero, entonces eso me lo está arruinando. Entonces esto le vamos a decir así. Ya mi cadena reducida esa es. A ver, vamos a ver si funciona. Ya estaba devolviéndome en feo, ¿no? Ok. Aquí, a ver, vamos a ver si funciona. G3, si bien. ¿De acuerdo? Resuelto el problema. Misma idea de solución. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando, ¿se dan cuenta? Estamos haciendo búsquedas en la cadena. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿El código de Jake va a estar en la plataforma? Sí, sí, lo voy a subir. Ya voy a subirlo. Este también es similar, fíjense. Se pide eliminar las ocurrencias consecutivas impares de una cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo la cadena AA, BB, A, BB, AA, la cadena va a quedar así, ¿no? Se pide eliminar las ocurrencias consecutivas impares. Entonces, yo voy a eliminar, de estos tres, voy a eliminar uno y me voy a quedar con par. ¿Correcto? Este que está impar, le voy a eliminar el impar. Entonces, si yo tengo uno solito, elimino, pero si tengo dos juntitos, no elimino. Entonces, estos dos juntitos se cuentan bien. Este ya está solito, elimino. Estos dos juntitos no elimino. Este está solito, elimino. Estos dos juntitos no elimino. Estos dos juntitos no elimino, ¿no? Y me va a quedar ese. Correcto, en este caso, ¿cómo voy reduciendo mi cadena? Me conviene ir reduciendo de 2 en 2. Correcto, entonces vamos a agarrar estos dos. Me fijo en esos dos. ¿Son iguales? Sí, entonces es parte del resultado y luego avanzo aquí. ¿Ven? Tendría que ir a resolver ese problema. ¿Ya? Pero si yo agarro acá y estos dos, fíjense, estos dos son distintos, por ejemplo aquí, son distintos, entonces elimino este y voy a ir a reducir eso. ¿De acuerdo? Voy a ir a resolver ese problema. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y por qué siempre agarramos de 2 en 2 cuando hay diferente ya se elimina directamente? Sí, si es diferente, el primero se elimina. No puede estar solito, tiene que estar en pareja. A ver, vamos a razonar este rapidito.
Vamos acá. Vamos a borrar el marco para tener posibilidades de trabajo. Entonces, ¿no? La clave es cómo miras las cosas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, te dice, queremos reducir los sueltos, ¿no ves? Reducir los sueltos, así le vamos a llamar, ¿ya? Los sueltos. Siempre deberías tener ocurrencias pares, ¿no ves? De una cadena CAD, ¿ya? Entonces, esta cadena CAD, fíjense, va a ser así, C1, C2, C3, C4, bla, 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 C, ¿ya? Entonces, ¿qué me conviene? Fíjense, hay dos maneras de reducir la cadena. Entonces, vamos a analizar la primera, ¿ya? Nosotros le quitamos estos dos elementos e inspeccionamos. Entonces, aquí hay dos alternativas. Fíjense, yo tengo una alternativa que sea C1 igual a C2 y la otra alternativa es que C1 sea diferente de C2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, jefe. Ok, si es que esto fuera así, lo vamos a escribir con otro color de lápiz, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es la otra opción, ¿no? Hay dos opciones de respuesta. Que C1 sea diferente a C2. Ok, si es que C1 es igual a C2, entonces mi cadena prima, fíjense, va a ser esta. ¿De acuerdo? Esa es mi cadena prima. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Pero si no fuera así, si son diferentes, entonces mi cadena prima va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser mi cadena prima. ¿Ya? Entonces, fíjense, si es que estos no son iguales, entonces mi cadena reducida va a ser desde el C2, C3, así, hasta el CN. Pero si son iguales, mi cadena reducida va a empezar desde el C3, C4, C5, así hasta CN. ¿Ya? Ahora sí, analizaremos. Vamos a suponer que sabemos resolver estos casos menos complicados, ¿no es cierto? Yo ya sé resolver, por ejemplo, la reducción, yo ya sé reducir sueltos en esta versión CAD' roja, ¿ya? Y también puedo asumir que sé reducir los sueltos en esta versión amarilla. A ver, CAD' amarilla. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resuelvo mi problema el blanco? ¿Ya? Yo digo, a ver, reducir los sueltos de la cadena CAD, ¿ya? Va a ser equivalente, fíjense, a agarrar C1, C2, más le digo el problema de ir a resolver la reducción de los sueltos en la versión roja, ¿ya? Agarrando mi reducción CAD'. ¿Se entiende? Porque si vienen en par, se mantiene en la respuesta, ¿cierto? Pero si no vienen en par, entonces se quita de la respuesta el solitario. Y en este caso, ¿quién sería el solitario? El primero, ¿correcto? Entonces, esto sería equivalente a utilizar reducir sueltos, ya con esta reducción, con la roja. En caso de que C1 sea igual a C2, pero si C1 es diferente a C2, entonces el reducir los sueltos, ¿ya? De CAD va a ser equivalente, dice, a agarrar y mandar a reducir los sueltos de la CAD' amarilla. Fíjense aquí, en la CAD' amarilla, lo único que le hemos eliminado es a C1. Correcto, C1 no forma parte de mi resultado. ¿Se entiende? Y ya estaría. ¿Cuándo el problema es sencillo? El problema es sencillo. Fíjense, si a mí me piden reducir los sueltos de una cadena, y esto yo te debería devolver la cadena vacía,
cuando resulta que la cardinalidad de la cadena es que está, que tiene menor o igual a 1. Si tiene un carácter, quiere decir que está suelto, hay que eliminarlo. ¿Ya? ¿Esto cuándo vamos a hacer? Cuando la cardinalidad de la cadena sea mayor o igual a 2. ¿Correcto? Es complicado. Entonces, ¿sobre quién estamos recurriendo? Estamos recurriendo sobre la cantidad de caracteres que tiene la cadena. ¿Se entiende? Es fácil, ¿verdad? Sí, Sí, ahora lo único que hay que hacer es implementar. ¿De acuerdo? A ver, una implementada más a la volanda de esto. Vendría a ser algo así. Cerramos. Vamos a hacer un nuevecito proyecto. Le digo, este es el recursivo 8. Y este es el ejercicio número 41, ¿no? Ejercicio 41. ¿Correcto? Venimos a cerrar. Y vamos a hacer el análisis o la traducción de este problema. ¿Ya? Nos agarramos esto y le digo acá. Mi problema consiste, dice, en encontrar la cadena reducida, ¿no es cierto? Entonces le digo, dice que voy a reducir una cadena, dado que yo tengo otra cadena, ¿cierto? Voy a tener una cadena acá, ¿correcto? Ok, mi promesa de respuesta es la cadena reducida, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? La cadena reducida, ¿de acuerdo? Mi caso básico es, si decimos, ¿no? La cadena en su longitud, fíjense, tiene 1 o 0 datos. Entonces, si tiene una sola carácter, quiere decir que está chulla, ¿no es cierto? Está impar, entonces hay que quitarlo. Entonces, mi cadena reducida va a ser la cadena así. Esto acabo de barrer el caso básico. Caso contrario, si no fuera así, quiere decir que por lo menos tiene 2 caracteres, ¿ya? Entonces, sobre la base de esos caracteres y dependiendo de esta condición, vamos a ver cómo se procede. Entonces, le digo, vamos a entrar al carácter de la posición 0 y voy a preguntar si ese carácter es igual al carácter que vive en la posición 1, ¿cierto? Si es así, entonces estoy en esta situación, ¿correcto? Entonces, mi cadena reducida, fíjense, va a ser igual, esto siempre, ¿no? Porque como hace rato hemos visto, me genera su notación ASCII, ¿no? Del carácter, así lo suma. Entonces, cat.charat 1, ¿de acuerdo? Eso sería. Lo concatenamos. Esos 2 caracteres forman parte de mi respuesta. Y luego tengo que seguir intentando reducir la cadena. Esto voy a seguir reduciendo mis sueldos, ¿no? Así se llamaba, pero aquí le he llamado solamente reducir. ¿Ya? En la CAD prima. Y mi CAD prima va a ser el resultado de ir a pedirle la subcadena de la cadena CAD. Pero ¿a partir de qué posición? Quiero a partir de la posición 2. ¿Ya? Porque la 0 y la 1 ya no deberían estar a partir de la posición 2. ¿Correcto? Listo, eso es. Si es que fuera complicado. Pero ¿qué pasa si es que, dice, esos 2 caracteres no son iguales? Esta es la reducción roja, fíjense la que acabo de hacer. Si es que no fueran iguales, entonces mi cadena reducida básicamente va a ser al resultado de ir a reducir, ¿cierto? No debería considerar el primer carácter de la cadena porque resulta que está chulla, está impar, ¿de acuerdo? No tiene pareja.
Entonces deberíamos ir a reducir, fíjense, mi cadena cat, y debería ir a obtener el substring a partir de la primera posición. ¿Ya? Ignoro el 0 y ya está. Eso. Creo que es eso, ¿no? Entonces, compilamos, veremos si es que no me genera errores. No hay errores de sintaxis. Nos venimos acá, este es el problema. Nos venimos por acá. Instanciamos un objeto de esta naturaleza. Ejecutamos mi reducción. Me voy a copiar. Este es el que hemos hecho, ¿no? Sí, este es. Este es. Sí. Copiamos esa cadena. ¿Ah? Y el resultado es AA, BB, BB, AA. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, jóvenes. Terminamos la clase de hoy. Mañana voy a seguir haciendo ejercicios con sus compañeros del grupo número 2. ¿Ya? Y sería la última clase de ejercicios para que puedan chequear y estar preparados para el examen. Tienen esta batería de ejercicios que es súper grande, ¿no? Que en la cual pueden entrenar bastante para poder hacer ejercicios. Hasta el día lunes, jóvenes, estén atentos a sus correos siempre porque ahí les va a llegar cualquier aviso que se saque respecto a la toma del examen del día lunes. ¿De acuerdo? Una pregunta. Dime. ¿Todavía no se sabe en qué aula vamos a dar? Ya sabemos, ya sabemos. Eso ¿Nos va a ya mandar tenemos. correo? Claro, todo les voy a mandar. Lo que no sé es si es que les van a pedir vacuna, esas cosas. ¿Ya? Y las reglas del examen también les voy a mandar. Lo único que sé es que va a ser en el edificio académico de la facultad. Ese que está, la gente que conoce la facultad está hacia la otra puerta, ¿no es cierto? De la Sucre hacia el otro lado hay un edificio de la facultad. Ahí vamos a dar. Ya las reglas también las voy a poner junto con Rosemary. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Chao.